Buenos días. Hoy nosotros sabemos que para ser saludable es lo que comemos y es lo que ingerimos dentro de nuestro cuerpo, pero con tantas opciones, ¿qué es lo que deberíamos de escoger? Hoy tenemos a la nutricionista de la clínica de Mass General para acompañarnos a una visita alrededor del supermercado para aprovechar mejor cuáles son los productos más saludables y también más económicos para que podamos disfrutar mejor de nuestros alimentos, pero a la vez también con estos alimentos hacernos más saludables. Aquí estamos con Jennifer, que es nuestra nutricionista, para hacer algunas introducciones. Gracias, doctora. Mi nombre es Jennifer Vetri, yo soy la nutricionista de la clínica y hablo algún español, so tenemos Dr. Chen Chang para ayudar también hoy. El objetivo de esta gira al supermercado es ayudar a los compradores a identificar los alimentos nutritivos y económicos. Una de las suggestiones más importantes cuando gira al supermercado es la planificación. La primera cosa es que quiere tener una lista de sus compras y trate de incluir alimentos de todos los grupos. Cada día es importante tener productos lácteos, carne, vegetales, frutas y los granos. Piense sobre su menú para la próxima semana y trate de incluir alimentos que necesita para la semana en su casa. También piense sobre cuánto dinero quiere gastar en el supermercado. Así que sería buena ventaja de que antes de entrar al supermercado consigamos los comerciales, los cupones, que siempre nos ayudaría a ahorrar un poco de dinero. También les vamos a presentar uno de los pacientes de nuestra clínica, que también, como muchas personas de la comunidad, tenemos los mismos problemas en cómo poder comer más saludable con algunos de los problemas de salud que tenemos siempre, por ejemplo, de diabetes, por ejemplo, de presión alta, por ejemplo, sobre síndrome metabólico. Aquí tenemos al señor Juan, que va a acompañarnos a la visita alrededor del supermercado. Hola Juan, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Tiene preguntas sobre qué alimentos está bien comprar en la tienda? Sí, tengo una pregunta, porque yo antes no compraba cualquier cosa, ¿verdad? Y no sabía, y ahora que ustedes me han aconsejado, y tengo algunas preguntas para comer más saludable hoy. Okay. Sí, acerca de como las porciones de carne, qué cantidad pues uno puede comprar y todo eso. Y en el caso del leche, todo eso, yo antes compraba cualquier cosa, pero ahora creo que de aquí en adelante voy a hacer las cosas mejor. Y cosas de fruta. Sí, las frutas naturales es igual como el jugo y todo eso. Okay, está bien, tiene muchas preguntas entonces y esto es excelente. Cuando en el supermercado quiero hablar con usted sobre qué alimentos está bien para usted comprar y está bien para usted tener alimentos de todos los grupos cada día. En el supermercado quiere comprar productos lácteos, frutas, vegetales, carne y sí, la porción es importante también. Y quiere cosas bajo en grasas malas también. Y la otra cosa es cuando en el supermercado no quiere ir cuando tiene hambre, porque cuando tiene hambre es muy fácil comprar más de su necesidad y más alimentos con menos nutritivos. La otra cosa es cuando en el supermercado siempre quiere leer las etiquetas de nutrición. Y esto es una etiqueta. Y la primera cosa es que quiere leer la porción. Esto, por ejemplo, es una media taza. La otra cosa después de esto es que quiere leer las calorías. Por ejemplo, una media taza de este producto tiene 143 calorías. Entonces, tenemos las grasas y las grasas malas es grasa saturada y ácido grasa o grasa trans. Grasa saturada, menos de 2 gramos por una porción está bien. Y para grasa trans, quieres esto siempre a 0.
El otra cosa es sodio y esto es su sal. Y por ejemplo, cuando un producto tiene más de 250 gramos de sal, esto es muy alta. So es mejor limitar el sodio en su dieta. Y entonces tiene los carbohidratos y esto es una otra palabra para azúcar en el alimento. Aquí es la fibra. Y cuando un producto tiene 3 gramos o más de fibra, esto es excelente en fibra para usted. Y para azúcar, cosas con 7 gramos o más es alta en azúcar. Y aquí es las vitaminas. Y en general, cuando tenemos 20% o más de una vitamina o mineral, esto es una fuente buena. So, por ejemplo, este producto es alta en calcio. Okay. ¿Tiene preguntas sobre esto? Sí, de la fibra. Eso yo no lo sabía y eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Sí, fibra es muy importante para usted para muchas razones. Fibra es importante para digestión, es importante para su colesterol. Cuando tiene mucha fibra, tiene menos colesterol en general en su sangre. Y es importante para prevenir cáncer y es muy beneficio para su corazón también. Okay, so vámonos en el supermercado ahora. Vamos. So Juan, esto es la sección de productos lácteos en Market Basket y tenemos muchos alijas aquí. Primero quiero hablar con usted sobre margarina y mantequilla. En general, quiero evitar mantequilla porque mantequilla es muy alta en grasa saturada, ¿okay? Y recuerda siempre quiere leer la etiqueta para grasa saturada. Y recuerda, menos de 2 gramos de grasa saturada es bajo. So esto, por ejemplo, mantequilla en general es muy alta en grasa saturada porque esto tiene 7 gramos. En lugar de mantequilla, es mejor para usted, para saludable, tener margarina. Y esto, en vez de mantequilla, tienen solo 0.5 gramos de grasa saturada y 0 para transgrasa. So esto es mejor para usted. La sección de productos lácteos, Juan, también incluyen su mantequilla o margarinas, queso, yogurt, requesón, huevos y queso. Y cuando quiere comprar queso, quiere leer las etiquetas también. Y en general, queso que es muy sólido, como esto, tiene más grasa saturada. Quiere leer, recuerda, grasa saturada, y esto tiene 5 gramos. En lugar de esto, queso mozzarella o queso requesón o queso bajo en grasa es mejor para usted. Y en vez de 5 gramos de grasa saturada, esto tiene menos, a 3.5 gramos. Una porción de esto es 1/4 taza y esto tiene 3.5 gramos en vez de 5 gramos de grasa saturada. So este producto es mejor para usted también. Okay, so Juan, cuando quiere comprar yogurt, quiere buscar para yogurt bajo en grasa también. Y aquí tenemos yogurt que es sin grasa. Esto es excelente para usted. Y quiere siempre comprar yogurt bajo en grasa en lugar de yogurt entero, porque yogurt entero, por ejemplo, esto tiene más grasa. Esto tiene 4.5 gramos de grasa saturada y esto es alta en grasa saturada. Una otra opción en vez de yogurt
regular es yogurt de soya y esto es bajo en grasa también. Y esto es un producto de soya y esto siempre es bajo en grasa saturada y sin grasa trans. Un otro clase de yogurt es yogurt griego. Esto es un clase de yogurt griego que es bajo en grasa y esta clase de yogurt es muy alta en proteína también. So esto es un ejemplo muy saludable para usted. También en los productos lácteos tenemos requesón y esto es una clase de queso que es muy bajo en grasa y muy alta en proteína. Requesón es muy bien para una merienda y esto es bajo en calorías también. Para leche siempre comprar leche bajo en grasa también. En vez de leche entero, quiere comprar leche descremada, leche 1%, o leche de soya, porque estas clases de leche naturales bajo en grasa y bajo en colesterol también. También cuando en el supermercado es recomendable ahorrar dinero, buscar para la marca de la tienda. Y en general para productos lácteos, quiere 3 o 4 porciones cada día para suficiente calcio para los huesos. Y una porción, por ejemplo, es una taza de leche o una onza de queso o un yogurt. Yo tengo una pregunta acerca de esto. Yo antes solo de esta leche consumía y creo que esto no es muy bueno para mí, ¿va? Exactamente. Quiere limitar en general productos lácteos enteros. Recuerda porque estos tienen más grasas malas, más grasa saturada y más calorías en general. Por lo menos esto es recomendable para mí. Exactamente. Los 3 aquí es mejor para usted. La otra cosa porque leche es muy importante para nosotros, Juan, es porque leche tiene vitamina D. Y esto nosotros cuerpos necesita para los huesos también. Y tenemos D en el sol y en leche y diferentes yogurt. Okay. Juan, esto es la sección de carne en Market Basket y tenemos muchas alijas aquí. Esta sección es muy grande y en general cuando quiere comprar carne, quiere buscar para carne bajo en grasa y quiere buscar para más proteína delgada. Y en general esta sección o los alimentos en esta sección es muy alta en proteína y hierro. Y es un recomendable bueno para usted tener un producto con proteína a cada sus comidas y meriendas. En general, para carne de res, quiere limitar carne de res a menos de 2 veces en la semana. Y en lugar de mucho carne de res, quiere comprar más carnes con menos grasas, como pollo sin piel, pavo, mariscos, pescado, exactamente. Y aquí tenemos mucho pescados fresca y cualquiera aquí está bien para usted. So Market Basket tiene mucho pescados fresco también aquí y mucho pescado congelados también. Y cualquiera está bien para usted. Ambos es saludable, bajo en grasa natural y ellos tienen mucha proteína y muchas hierro. ¿Tiene preguntas aquí? Tengo preguntas acerca del salmón. Salmón es excelente para usted. Salmón es muy alta en grasas saludables, llame omega 3, que está bien para su colesterol, que está bien para su corazón. Y en general, la recomendación para pescado es tener pescado 2 veces en la semana, si posible.
So esto, Juan, es un ejemplo de pescado procesada y tenemos deli meats también, por ejemplo. Y en general, quiere leer las etiquetas aquí para el sodio o el sal. Y si tiene alta presión en su sangre, es muy importante limitar el sodio. Y recuerda, alimentos con más de 250 miligramos de sodio es alta en sal. So esto, por ejemplo, tienen 3,720% miligramos de sodio. So en general, quiere limitar un producto como esto, especialmente si tiene alta presión. Juan, recuerda para carne de res. Muy bien. Es ok comer carne de res, solo con no mucha frecuencia en la semana. Y en lugar de carne de res, porca, por ejemplo, tiene menos grasa saturada. Y en su casa, quiere quitar la grasa o corta aquí para menos grasa. Muy bien. Y en general, carne molida tiene más grasa saturada. Y una opción en vez de carne molida es puerco molida o pavo molida para un poquito menos grasa saturada y menos calorías. También con carne es difícil muchas veces saber exactamente cuántas gramos de grasa saturada es en el producto porque muchas veces ellos no tienen etiquetas de nutrición. La otra cosa es que quiere usar el producto antes la fecha de expiración en su casa. So, por ejemplo, este producto necesita comer antes el primer día de julio. Sí, sí. Ok, Juan, para cereales, quiere buscar para cereales bajo en azúcar y alta en fibra. Recuerda, fibra es importante para digestión, prevenir estreñimiento, importante para su colesterol. Y en general, quiere leer las etiquetas también siempre para fibra. Busque para nombres con 3 gramos o más de fibra para una porción. So esto, por ejemplo, es cereal de maíz. Y en general, cereal de maíz y arroz es bajo en fibra. Esto tienen solo menos de 1 gramo de fibra. Y en vez de cereal de maíz o arroz, esto es mejor. Esto es un producto grano entero. Esto es bran. Y quiere buscar para bran o avena o... Ok, so aquí es la fibra. Y esto tiene 5 gramos de fibra. Y esto es bajo en azúcar también. Cuando un cereal tiene menos de 7 gramos de azúcar, el producto es bajo en azúcar. Esto, por ejemplo, es una clase de cereal con más azúcar. Esto tiene 15 gramos de azúcar y no fibra. So, en vez de un clase de cereal alta en azúcar y bajo en fibra, esto es mejor. También avena simple es excelente. Avena simple es bajo en azúcar, a 0, y alta en fibra con 4 gramos para una media taza. So esto es mejor para usted también. Juan, para bebidas, tenga cuidado con bebidas porque en general quiere limitar cosas como refrescos o jugos con mucho azúcar porque ellos tienen muchas calorías y no mucho nutritivos. Esto aquí es diferente clase de jugo y cuando quiere comprar jugo quiere buscar para jugo con 100% de mineral, de vitaminas. So, por ejemplo, esto es 100% de jugo. So, esto tiene más vitaminas de esto que es un cocktail en inglés. Porque jugo tiene muchas calorías, está bien limitar jugo a como 4 onzas en todo en el día más o menos. En vez de jugo tenemos otras opciones.
Seltzer water, por ejemplo, está bien porque esto tiene 0 calorías. Y en general, una bebida dieta tiene menos de 30 calorías y es mejor buscar para cosas con 0 calorías. So, esto está bien. Esto es un clase de Crystal Luz de la tienda que está bien para usted también. Esto tiene 0 calorías y usa solo un paquete de esto mixto con agua. Y en general, agua es el mejor, porque agua es importante prevenir dehidratación y es importante prevenir infecciones de orina y es en general muy importante para su cuerpo. Yo tengo una pregunta Sí. acerca de esto. ¿Cuántos vasos de agua podemos tomar nosotros al día? Well, es una recomendación bueno tomar 6 vasos en general o más, si posible, en el día de agua. Con meriendas, Juan, Sí. es importante siempre leer las etiquetas también. Hay mucho diferentes meriendas en general en este pasillo que tienen mucha grasa saturada y grasa trans es el otro clase de grasa que en general es a veces en diferentes productos o meriendas. En vez de papas fritas regular, por ejemplo, esto tiene 3 gramos de grasa saturada. Ahora tenemos papas baked. Esto no tiene grasa saturada y esto no tiene grasa trans también. Cuando leer las etiquetas, siempre quiere grasa trans a 0, porque grasa trans y grasa saturada, recuerda, es malo para su colesterol y malo para su corazón también. También, para una merienda más saludable, fruta seca está bien. Solo quiere una porción pequeña porque frutas secas tienen más calorías. Frutas secas tienen fibra y más vitaminas en vez de papas fritas, por ejemplo. Aquí tenemos cranberries y esto también está bien para prevenir infecciones de urinas también. Esto es raisins. Y también nueces es una merienda excelente porque nueces o semillas está bien para fibra y está bien para grasas saludables, que está bien para su colesterol y para su corazón. Como fruta seca, quiere tener una porción pequeña de nueces porque estos tienen muchas calorías. En vez de papas fritas, popcorn es mejor, o pretzels también. Y fruta fresca es una merienda excelente siempre. ¿Tiene preguntas aquí? Sí, yo tengo una pregunta acerca de esto y de esto. ¿Cuál sería recomendable para mí? Esto. O esto, porque estas cosas es bajo en grasa saturada y ellos no tienen grasa trans. Para más fibra también, busque para espagueti con un grano entero. Esto es pasta, whole wheat, y esto tiene más fibra en vez del pasta blanco. Por ejemplo, una porción de esto tienen 5 gramos de fibra, que es excelente en fibra. So, para más fibra también, frijoles es excelente para usted. 4 tazas de frijoles tienen mucha fibra con 16 gramos. Y en general, mujeres necesitan 25 gramos y hombres necesitan 30 gramos o más de fibra cada día. So, si tiene una porción de frijoles, esto es una mitad de cuánto necesita en un día. Y en vez de arroz blanco, está bien, trate de incluir arroz negro en su dieta. Arroz negro tiene fibra también y arroz blanco es bajo en fibra. Y cuando tiene mucha fibra, tiene menos hambre también. Yo tengo una pregunta acerca de este frijol. ¿Y cuál es recomendable? ¿Alguno de estos o este?
Ambos es ok. Si quiere comprar frijoles en una lata, solo usa agua y, ¿cómo se dice? Rinse. En su casa para menos sodio o menos sal. Pero frijoles en un latas tienen mucha fibra también. Solo compare los precios también y busque para el nombre que tienen, que es menos dinero. Ok, Wani, para ahorrar dinero también, está bien comprar vegetales congelados. Vegetales congelados tienen la misma cantidad de vitaminas de frescas y muchas veces ellos es menos en dinero. So, también ellos es muy rápido en su casa, necesita solo un microwave para cocinar y esto es muy bien para muchas vitaminas y no mucho dinero. Juan, helado es una merienda saludable también porque helado tiene calcio. Solo es importante cuando quiere comprar helado, buscar para helado más bajo en grasa. Quiere una clase de helado con menos grasa saturada. Esto es helado regular. Y en lugar de helado regular, es mejor comprar helado light, que dice light o sin grasa. Solo tenga cuidado con su porción de helado también, porque en general una porción es la media taza y es muy fácil tener grandes porciones de helado. En vez de pan blanco, es mejor buscar para pan con fibra y en general quiere buscar para un grano entero, como 100% whole wheat o pan con fibra, 12 granos, por ejemplo, también es un grano entero. La razón por qué pan con fibra es mejor de pan blanco es porque esto tienen 0 gramos de fibra. Esto en lugar tienen 3 gramos de fibra, que está bien. Y para más fibra, este nombre de pan, Fibra Plus es excelente porque una rodaja de esta clase de pan tiene 6 gramos de fibra. Y recuerden, necesita 30 gramos en todo o más durante el día. Y una cosa muy simple y muy rápido para pan es mantequilla de maní. Mantequilla de maní siempre es bajo en dinero en la tienda y es una fuente alta en proteína y bajo en azúcar también. So, use esto con su pan para una merienda muy simple y muy rápido. Market Basket tienen una selección muy grande de frutas y vegetales frescas también. En general, cuando quiere comprar frutas y vegetales frescas, es mejor buscar para los colores brillantes en la tienda. Aquí tenemos una selección de diferentes vegetales con muchas color y la razón por qué mucha color es más importante es en general cuando tenemos muchas color, tenemos muchas vitaminas y minerales. Vegetales en general es bajo en calorías y muy alta en fibra. Y en general quiere tener 5 a 9 porciones de vegetales y frutas cada día. ¿Tiene preguntas? ¿Qué es una porción de vegetal? Una porción de vegetales es una taza de lechuga, por ejemplo, o una media taza de vegetales cocina, o una fruta pequeña como una manzana o una naranja, o una taza de fresas. También, en vez de papas blanco, buscar para papas sweet papas, porque estos es naranja y ellos tienen más vitaminas de papas blancas. ¿Tiene otras preguntas? Yo tengo una pregunta, ¿qué diferencia hay en esto? ¿Sería más alimento que esto? Well, ambos tienen muchas vitaminas y está bien cuando en el supermercado solo comprar variedad. So cada semana busque para diferentes vegetales y diferentes frutas para
muchas vitaminas y diferentes minerales y vitaminas cada día. No quiere comer lo mismo vegetales cada semana. La variedad es importante. Esta sección de la tienda es llamada Market's Kitchen One y esto es una sección muy bien cuando quiere comprar una cosa muy rápido. Aquí ellos tienen diferentes ensaladas, sopas por ejemplo, sándwiches y fruta fresca. Y cuando quiere comprar sopa, quiere buscar para sopa sin cremas, para menos grasa. Para sándwiches, tenga cuidado con los condimentos. En vez de mayonesa, por ejemplo, usa mostaza. Y para sus ensaladas, solo busque para ensaladas con aderezos bajo en grasa. Pero esto es una opción en la tienda con cosas muy pronto y muy saludable también. We'd like to say thank you today to the manager of the Market Basket, Mr. Joe Schmidt, for allowing us in your store to point out what wonderful selection you have and all of your helpful products for our community. Thank you very much. Thank you very much for being here, and we appreciate you choosing Market Basket to shop at, and it was nice to meet all of you today. Thank you.